Intensas gestiones se están haciendo a propósito de la acusación constitucional contra el ministro Pardo, buscando los votos para poder aprobarla en la Cámara de Diputados. Pero vamos a estar conversando justamente con quien lidera la instancia, además el voto dirimente, y por supuesto de otros temas como el presupuesto, entre otros más. Estamos junto al diputado Jaime Bunlet. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido, muy buenos días. Muchas gracias, muy buenos días. Cuéntenos en qué están, en esta comisión que se ha armado. Estamos todos muy expectantes respecto a los avances que puedan haber en esta investigación y lo que ustedes están trabajando. Mire, hemos ido avanzando bien. Ayer tuvimos al viceministro de Economía y Energía, ¿cierto? Tuvimos también a dos especialistas, a Domingo Lovera en Derecho Regulatorio Constitucional y a Rodrigo Castillo, digamos, abogado experto en los temas eléctricos, que trabajó muchos años como secretario ejecutivo de las distribuidoras. Estamos en esa etapa. Mientras no conteste el exministro, no podemos entrar al fondo, digamos, a evaluar el mérito, pero sí vamos viendo aspectos generales de los hechos y de la legislación aplicable en la materia. Yo le diría que hemos avanzado bien. Hoy día tenemos a la superintendenta de electricidad y combustibles, que es muy importante, es quien habría gatillado esta revisión del doble reajuste de las generadoras, y también tenemos a un experto, el señor, un experto universitario, digamos, que va a ir, que ha estado muy vinculado también a este tema con una mirada más bien crítica, el señor Piedra Fierro. De manera que estamos trabajando activamente en ello. Esperamos que el ministro conteste. Él tiene 10 días, sus 10 días vencen el día 12 de este mes, y bueno, y una vez que conteste se abren 6 días para ya entrar al mérito, al fondo. Ya, ahora, hasta el 12 de este mes, o sea, todavía le quedan hartos días, 8 días más para Claro. poder contestar. Pero ha estado bien ausente en los medios y en todas partes el ministro, el ex ministro a esta altura en estos días. Claro, pero el abogado de él hizo una entrevista bastante extensa, el señor Balmaceda, y la verdad es que eso es interesante, digamos, y creo que un poco señaló la postura de su cliente, entiendo yo. Si bien es cierto, el exministro no ha estado en la prensa, ¿no? Yo no sé en qué está. ¿Cómo usted califica como un agravante o no en la forma en cómo se manejó desde el gobierno? Porque esto fue como un cuentagota, primero nos enteramos de una cosa, después otra, el gobierno nunca tuvo mucha claridad para explicar realmente qué es lo que había pasado, después termina saliendo una empresa diciendo que le había alertado de esto, porque son dos errores en paralelo, que le había alertado hace un año, desde el gobierno tampoco se hacían mucho cargo de eso. Después anunciaron un acuerdo y desde la generadora dicen, no, nosotros propusimos algo y ellos dicen que lo acordamos como si hubiera sido una conversación o un acuerdo, prácticamente tal. ¿Cómo se manejó eso desde el gobierno? Ahora estamos con tantas etapas, debates que he pasado un poco más a segundo plano. Mire, yo creo que el gobierno se ha manejado mal en este tema, la verdad tengo una impresión clara así. En general, el sistema eléctrico y el tema eléctrico es complejo. Hay una fuerte presión permanente de parte de empresas que son muy poderosas. Las empresas, estamos en un sector monopólico en distribución y en transmisión, y oligopólico, aunque con mayores niveles de competencia en la generación de energía. Una regulación que se ha ido complejizando, que tiene mucho parche, donde además los expertos que hay normalmente han sido funcionarios de gobierno, distintos gobiernos, distintos colores políticos, que después se van a las empresas. Entonces hay también cierto grado de opacidad, que obviamente no significa mala fe en esto, pero hay una vinculación que es compleja, un sector poco transparente. Y uno nunca sabe si ese no actuar o esa lentitud tiene que ver con que hay vínculos, o hay un sector que además de la complejidad tiene ciertos vínculos que generan dificultades mayores que las que debería tener el sector. Yo creo, por ejemplo, que es muy curioso que un sector regulado como el sector de transmisión, bueno, una empresa se autodenuncia porque se fijó los activos de una manera sobredimensionada, ¿me entiende? Y que eso no se haya pesquisado durante el proceso de fijación de la tarifa, que es un proceso bastante largo y con mucho detalle. Entonces, hay cosas que llaman la atención. O lo que Mire, pasó con las generadoras, te fijas tú, y sí, es que el doble reajuste. más que una autodenuncia, que es como decir que ellos están incumpliendo algo, son las autoridades las que fijan las reglas, las que fijan las tarifas, las que determinan todas las cosas, entonces ellos dicen, oye, lo están haciendo mal. Es distinto como autodenunciarse como si ellos proactivamente hubieran hecho algo mal.
Efectivamente, entonces eso llama profundamente la atención, ¿te fijas? Es como que vas a comprar, no sé, po, un kilo de pan y te dan un kilo y medio el que te atiende, ¿te fijas? Entonces, cualquier cosa. Entonces, el que te tiene que controlar, digamos, y obviamente defender lo que yo señalo a los usuarios, a los clientes, digamos, a los que pagan la cuenta, no está haciendo bien la pega. Las empresas son empresas, pero el rol, ¿cierto? Es el del cliente, en el fondo, perdón, el del usuario, el que debe ser defendido también o ser cuidado por el Estado y el cumplimiento de la norma de manera estricta. Pero también hay que reconocer que las empresas, particularmente en el caso de las generadoras que recibieron un doble reajuste, yo estoy convencido de los expertos que hasta ahora han concurrido a la comisión también que las empresas sabían. Y eso también es algo que obviamente está fuera del marco de la acusación constitucional en específico, pero es algo que también hay que tener en consideración y que evidencia algo que hasta el ministro Álvaro García puso el ejemplo de la calle de la billetera y que no la devolvieron, digamos. Creo que también es un hecho grave y que espero que las empresas hagan una autocrítica sobre esa materia. Mira, dentro de las cosas por las que se están acusando constitucionalmente al exministro, ¿cómo ve usted que va encaminado eso? Hasta ahora se ha dicho que prácticamente ya están los votos y que no tendría por dónde salvarse. Incluso en el ámbito presidencial, hasta la candidata del oficialismo ya lo tiró hacia el lado y pareciera que es un hecho que lo van a acusar. Mire, Bárbara, el hecho es muy grave. ¿Ah? Más allá de la profundidad de la negligencia, o si la hubo o no la hubo, uno lo podrá discutir, o de la mala fe, si uno quiere extremar. Entonces creo que es muy grave porque asistimos a la alza más grande de tarifas de la energía eléctrica en décadas, que llegaron casi en poquito tiempo, producto de congelamiento, a subirse en un 60% promedio nacional. Lo que un alza, imagínense lo que significa para un servicio público que todos los hogares de Chile tienen que pagar. Y no fueron capaces de revisar circunstanciadamente los procesos para ver cómo aminorarle a la ciudadanía, ¿cierto?, al usuario esa alza y se terminó cobrando además por un mal procedimiento, una mala metodología, por un error, en fin, ya se calificará a ello. Entonces eso es muy grave. En Chile hay 900.000 personas desempleadas, en cuyos hogares hay que pagar las cuentas de la luz. En algunas regiones esto significó 7 puntos porcentuales, en mi región de Atacama, en Vallenar, en Copiapó, en Chañaral, Caldera, es una cuenta más en el año. De gente donde las remuneraciones en este país, usted sabe, la mediana está como en 720.000 pesos, o sea, estamos hablando de gente, la mitad que gana menos de 700.000 pesos. Entonces, pagar en un año o en un mes 7.000, 5.000, 10.000 pesos de más es grave. Y por eso que creo que es muy grave. Y lo otro, bueno, lo de Transele, que se le informó hace un año al ministro y no se actuó, a mi juicio, con la debida diligencia y rapidez para resarcir eso, para ver de qué manera no afectar las cuentas. Entonces, esto es un hecho gravísimo de por sí, gravísimo. Ahora, como usted dice, independiente si acá hay dolo o no, si fue a propósito o no, el solo hecho de que no se haya hecho ya muestra una negligencia, alguien podría decir un abandono de deberes o como se le pueda denominar, porque se debió actuar y no se actuó. Y alguien tiene que pagar esa responsabilidad, que no se da por extinguida con la sola salida del ministro, porque como usted dice, es muy grave, es lo que dicen quienes lo acusan. Bueno, la Constitución establece el mecanismo de la inhabilidad, ¿cierto?, por 5 años para todo cargo o ejercicio público. Que ayer lo decía muy bien Lovera, Domingo Lovera, el constitucionalista, que más que una sanción punitiva, uno debe entenderlo como algo que la ciudadanía vea que se repara de alguna manera el daño provocado. Usó otro término, no lo recuerdo bien, pero más que una sanción es decir, mire, estas cosas no hay que hacerlas, no hay que repetirlas. O sea, ¿Te uno lo fijas? podría ver Y eso es muy incluso. interesante. Incluso uno podría pensar más que una sanción es, si una persona actúa en forma tan negligente, bueno, queremos salvar al Estado y a las personas de que esa persona vuelva a actuar así en otro ámbito, eventualmente, se podría ver así también. También, pero es interesante el otro efecto también, es decir, mire, esto no puede pasar, no puede pasar, no puede repetirse. Y yo recuerdo siempre lo del Transantiago, porque fui un opositor a eso, cuando nos dijeron que iba a llegar un nuevo sistema de transporte hace muchos años atrás en la región metropolitana y que no le iba a costar más recursos al Estado. Y al Estado le ha costado 20.000 millones de dólares el Transantiago, con los subsidios, las tarifas, con la ley espejo, y nadie asumió ninguna responsabilidad. Nadie, de hecho, los que lo hicieron trabajan en el MOP, perdón, en el mismo área, transporte, en el ministerio, en las consultoras. En Chile nadie paga los grandes embarradas, perdonen la palabra, pero que terminan pagándole a los consumidores. Y eso es lo que a mí me indigna.
¿Usted cree que la suerte del exministro ya está más o menos echada? Mire, yo he Al visto, menos en la Cámara, porque el Senado es otra cosa. claro, en la Cámara hay mucha presión para que lo hagamos incluso antes del día 16, la votación, o sea, antes de las elecciones, con un propósito también electoral. Pero eso no solo me lo está pidiendo la oposición, presidente de la Cámara, en fin, sino que también parlamentarios oficialistas, que quieren apurar esto para dar una señal antes de las elecciones. Ahora, eso es muy difícil porque si el ministro contesta el día 12, que es el plazo que tiene, el exministro, perdón, bueno, hay que darle las garantías del debido proceso para que pueda a lo mejor presentar testigos, en fin, académicos, gente que vaya, y es imposible hacerlo, a mi juicio, si él contesta al final, antes del día 16, digamos, porque hay que garantizar el debido proceso, más allá de la posición que yo tenga, no voy a conculcar, digamos, o tratar de acortarle para hacer una jugada política, eso no tiene mucho sentido desde mi perspectiva. Bueno, técnicamente, usted dice, él tiene hasta, el exministro tiene hasta el 12 para entregar su respuesta. Claro, y el 12 ya quedan como 2 días hábiles después del fin de semana de elecciones. Tendría como 2 días para leer todo eso y hacer todo lo que haya que hacer y convocar y votar. O sea, como un día al Claro, final. como presidente de la comisión tengo facultades para hacerlo, la verdad, y acortar los plazos y todo, pero si hay espacio y se necesita más días, yo no voy a hacer eso. Incluso algunos medios me han preguntado si usted se va a vengar, poco menos que del gobierno, va a pasar la cuenta a propósito de que nos sacaron un ministro por los regionalistas verdes, bueno, no querer ir a la lista amplia y tener una lista alternativa en materia parlamentaria. En ningún caso voy a actuar de esa manera, aunque actuaron muy mal con nosotros desde el gobierno. Razones dirán, tiene. Cuando el gobierno le Pero pida misericordia o le pida actuar de forma pero condescendiente hay que eventualmente. actuar. Mire, la política está tan degradada que yo creo que desgraciadamente hay tan mala opinión de la ciudadanía que creo que eso lo creen así efectivamente, como que juzgan por lo que ven, pero no, yo no voy a hacer algo así, creo que no corresponde, digamos, y hay aspectos del debido proceso que para mí son sagrados, digamos, no solo como abogado, sino que están además en la Constitución. Salvo que conteste antes, acorte los plazos, porque también la gente quiere que esto se vea rápido y no pase, te fijas tú, y después las cosas se vayan diluyendo. Claro, pero probablemente él no, porque si él piensa en él, querrá sacar la presión para que lo puedan hacer con menos foco encima, digamos, con menos Eso es presión lo que yo por los pienso. resultados, para no exhibirlo Eso, como un trofeo para la elección de cualquiera de los sectores. eso es lo que pienso yo también. Vamos a quedarnos entonces con eso. Diputado, en paralelo se están produciendo varias cosas importantes. La discusión de la ley de presupuesto ha sido bastante engorrosa. Por primera vez en la historia se rechazó prácticamente todas las partidas. ¿Cómo ve usted? El ministro dijo que pensaba que eso era un bluff, pero finalmente se lo rechazaron igual. Mire, yo creo que estamos tensionados por el ambiente electoral. Se ha ido construyendo una situación con ciertas complejidades respecto al déficit estructural y fiscal y la sobrevaloración según la oposición de los ingresos. Y ahí hay toda una discusión mezclada con la elección presidencial y con las propuestas programáticas de los candidatos presidenciales, particularmente los tres de la oposición que marcan, ¿cierto? Y que están cerca de pasar a la segunda vuelta. Yo creo que está muy mezclado con eso, más allá de las cuestiones objetivas que hay. De manera que va a ser una discusión dura, particularmente antes de estas elecciones. Después la segunda vuelta va a estar votada la ley de presupuesto, pero tiene que ver con los programas de gobierno y con los recortes presupuestarios y las miradas que hay y las críticas que hay al gobierno. También tiene que ver con las capacidades. Yo creo que el ministro Marcel, yo en esto le echo de menos, le soy bien honesto en planteárselo. Mario Marcel es una persona de alta capacidad en este país para dialogar, para conversar, para convencer. Y en la discusión presupuestaria uno lo veía y se sabía cada partida con un nivel de detalle y siempre tenían los argumentos para rebatir, te fijas tú, desde el punto de vista técnico cada cosa, incluso desde el punto de vista político, y por la experiencia que tenía, y creo que eso ayudaba mucho. Desde que nombraron al ministro Grau, eh, bueno, no solo yo, el mundo planteó va a ser difícil la ley de presupuesto porque no es fácil entrar con un parlamento, además que tiene experiencia, la gente de Hacienda, particularmente la gente de oposición también, con ganas de generar discusiones y con una mirada distinta. Así que esto no va a ser fácil. Ya, pero una cosa es el conocimiento técnico y la falta de experiencia del ministro, y otra es la actitud, porque él ha señalado que es lo que hay,
dice que está muy cerrado, que no quiere hacer ningún cambio y que si es que quieren reponer la glosa republicana o alguna otra cosa, bueno, que son los otros, que la oposición tiene que decirle qué tiene que cambiar. Siento que es un trabajo que le corresponde a Hacienda, no a la oposición ni al Congreso. Bueno, yo creo que tiene que ver la construcción en conjunto de esa propuesta. Eh, Creo que el gobierno optó una manera más confrontacional, si usted quiere, a propósito de la glosa republicana, que incluso la propia candidata presidencial del oficialismo, Yani Jara, ha sido crítica en esa materia y ha propuesto que se restablezca esa glosa republicana y tuvo toda una interpretación política también desde nuestro propio sector político. De manera que creo que estamos en una situación encarajinada, no va a ser fácil resolverlo. Quedó la discusión para hacerse después de las elecciones, me parece que mejor, y esperemos que después de las elecciones se resuelva más rápido, pero creo que es una confrontación política fundamentalmente la que estamos asistiendo. Sí, ahora, respecto a la otra de las críticas que le hacen desde la oposición, las proyecciones. De hecho, se acordó hacer una comisión para poder ver eso, porque una cosa es lo que tengan que reducir y otra es que el gobierno se pase de largo nuevamente respecto a cuánto esperan recaudar y lo que disponen que van a gastar. ¿Cómo ve eso? Mire, yo en general confío en las cuentas del gobierno, Aunque se han eh, equivocado de estos últimos aunque tres se han años equivocado y algunas, no han pero cumplido ni una de las también, metas que se autoimpusieron. eh, mire, la oposición se ha equivocado también en todo. Dijo que este gobierno iba a haber una recesión el primer año, no la hubo. Dijo que el gobierno iba a crecer menos del 2%, creció sobre el 2%. Hay una serie de proyecciones que se hacen desde el principio, desde el punto de vista del crecimiento, de la recaudación, dadas por la oposición, incluso académicos de oposición, y la verdad es que no han sido precisos en eso, y más bien creo yo tienen una connotación política y un cierto prejuicio respecto al gobierno desde que parte el gobierno. Creo que el gobierno en general ha sido bien ordenado, más allá de las dificultades que puede haber respecto a la recaudación. ¿Piensa usted que nos heredamos desde el mes de enero del año 2018 la aprobación de la pensión garantizada universal sin el financiamiento que dijo tener ese proyecto, que se aprobó transversalmente, pero que no tuvo el financiamiento? Y eso ha generado una situación bastante compleja porque la pensión garantizada cuesta mucho. Y eso es así, objetivamente es así. En el gobierno Piñera, con la anuencia de la oposición, se aprobó, pero no tuvo todos los flujos y la proyección de recaudación que se estableció en la ley que acompañó a la pensión garantizada universal. De manera que aquí buscar la responsabilidad y satanizar al gobierno, yo creo que estamos en una discusión más bien política. Creo que en general las proyecciones tienen cierto sesgo, pero de lado y lado. Diputado, en unas últimas instancias, de hecho se ha producido el debate radial hace algunos instantes, estamos ya a menos de 2 semanas de las elecciones, como usted a la candidata al oficialismo no ha logrado despegar, no pasa en ninguna parte, el 30% en todas las encuestas dice que perdería en segunda vuelta. ¿Qué le falta? ¿Es posible? ¿Cómo lo ve usted? Mire, yo soy de los que no ve por perdida la elección con Yané Jara. Es cierto que todas las encuestas indican el 30%, algunas más, otras menos. La ubican primero, ha estado estable en ese sentido, y la derecha ha manejado cerca de 60 puntos, trasvasijándose entre, bueno, Entre ellos. Matei, Kast, Kaiser fundamentalmente. Pero a mí no me cabe la menor duda que la votación de Kaiser, por ejemplo, la votación de Parisi, que en algunas marca 10, 12 puntos, no una votación de una derecha comprometida, clara, que va a estar dispuesta a votar por cualquiera de los otros candidatos, incluso la propia votación de Matei, o incluso la de Kast, quizás menos. De manera que dentro de ese universo que llega al 60% de las encuestas, creo que hay votación que puede ir a Yanejara en una segunda vuelta, que hay que construirla. La segunda vuelta es una nueva elección. Yo creo que Yanejara va a congelar su militancia en el Partido Comunista o retirarse, va a dar una señal para ubicarse con mucha claridad y sacar el prejuicio que existe por venir de ese partido, que hay ciertas razones en un sector importante del país para no votar por ella. Y creo que ella ha ¿Usted ido cree que eso se construyendo un resuelve programa. congelando la militancia como si se desapareciera? Ya milita desde los 14 años. Sí, y yo creo que sí, fíjate, como lo hizo Patricio Elwin, como lo hizo Piñera, porque cuando uno asume, creo yo, la presidencia de la República, un cargo de esa naturaleza, o incluso una alcaldía o una gobernación, estos cargos ejecutivos son muy transversales. Uno ve los alcaldes
pueden ser de cualquier partido, pero tienen que gobernar para toda su comuna. Y ella tiene que gobernar para todo Chile y creo que su propia historia, lo que uno sabe, lo que ha hecho como ministro y su secretaria, revela que es una persona que es capaz de ponerse a disposición de todos los chilenos y chilenas. Entonces creo que eso se va a ver siendo muy difícil la elección, digamos, no me pierdo en eso, pero creo que vamos a construir una buena segunda vuelta y creo que Yanez Jara puede ganar efectivamente. Sobre todo si llega Kast o Kaiser a la segunda vuelta. Una última cosa a propósito de los anuncios del presidente Gabriel Boric, que el penal Punta Peuco, tal como habían comprometido, se va a transformar en un penal común y no especial como es hoy. ¿Qué le parece eso en estos momentos? Que ha generado también algún ruido. Bueno, yo creo que hay que naturalizar una situación. Entiendo yo que no debe haber situaciones de privilegio respecto de ningún preso en nuestro país, pero sí el gobierno y el Estado tienen que garantizar las condiciones de seguridad y de salud de todos los presos de nuestro país. Y eso hoy día no se está haciendo. Ah, he visitado la cárcel de Vallenar, por ejemplo, para 70 personas, 80 personas, y hay 300, y la verdad es que hay condiciones infrahumanas, digamos, ya respecto a las personas que están en las cárceles, y eso tampoco corresponde. De manera que buscar eliminar situaciones especiales me parece bien, pero garantizando, como corresponde, la seguridad a todos los presos y presas de nuestro país, más allá del delito que cometieron, más allá del delito. El castigo lo Muchísimas, impone el Estado. muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga una muy buena semana. Muchas gracias, Bárbara. Que esté muy bien usted. Muchas gracias. Los dejamos invitados a que sigan informándose con nosotros acá en emol.com.